Gracias. Bien, chicos. Buenas noches con todos. Son las 9:11. Vamos a ir comenzando la clase de que son diuréticos, ¿ok? Este viene para su parcial del sábado, así que técnicamente creo que ya tuvieron clase. Vamos a ir reforzando puntos más que todo para no perder tanto tiempo y tengan tiempo de estudiar otros temas. Ya, a ver, para recalcar algunos puntos. Dentro de diuréticos importan mucho dos principales partes. La primera parte es la fisiología y luego son las partes del sistema renal. Ok, vamos a comenzar con la fisiología. Hay cuatro procesos importantes de los cuales se va a hablar mucho durante esta clase. La primera es la filtración, ¿ok? El proceso de filtración que es parte del trabajo normal del riñón, del cual directamente se va a encargar de limpiar la sangre. Ustedes saben de que en la sangre, bueno, la sangre normal es son 5 litros, aprox. Ustedes tienen 5 litros de sangre. Y al día, normalmente ustedes filtran 180 litros. ¿Ok? Esta cantidad no se elimina completamente porque luego de esta hay otra función que es la reabsorción. Durante la reabsorción lo que se hace es reabsorber todo lo filtrado. Se reabsorbe hasta un 99%. ¿Ok? Es por eso que ese 1% es lo que se elimina, que vendría a ser aproximadamente a 500 miligramos. Aprox, es un aprox, no es exacto. Siguiente, hmm, siguiente función, la secreción. ¿De qué se encarga la secreción? A ver, la secreción directamente es un proceso activo en donde las sustancias desde los capilares, ya sea sustancias inorgánicas principalmente, van desde los capilares hasta el lumen, mediante lo que vendría a ser transportadores. Y estas sustancias principalmente se caracterizan porque se les conocen como desechos, ya que una mala secreción va a ser la acumulación de varias sustancias malas, como vendría a ser acumulación excesiva de iones, toxinas o fármacos. Es por eso que esa es una de las funciones más importantes, ¿ok? Ya, y la secreción principalmente se da en el túbulo distal. Esto también quiero que se acuerden. Se da en el túbulo distal. Y lo voy a explicar en un rato por qué es importante que se dé en el túbulo distal. Y por último es la excreción. Que la excreción es la suma de todo. Es la suma de la filtración más la excreción menos la reabsorción. Es un concepto más teórico que vendría a ser la orina. ¿Ok? Ustedes saben que la orina es un compuesto de desecho que directamente está formado por agua, electrolitos, toxinas, entre otros. Ahora, lo que nos importa también acá es la parte anatómica. Cómo está conformada lo que es la fisiología. Tenemos cuatro principales partes, que lo vamos a ver acá, si no más. Acá está. Tenemos glomérulo, donde se filtra la sangre, acá se limpia la sangre. Tenemos el túbulo proximal, donde se reabsorben principalmente los solutos como los que vendría a ser agua y bicarbonato, creo que son de los dos más importantes. Debe haber proteínas también, a veces glóbulos rojos, pero ya son más externos. Glóbulos rojos. Luego tenemos asa de Henle, que es donde se mantiene principalmente el intercambio de iones. Tienen que recordar que la parte descendente es la que es permeable a agua. ¿Ok? Esta parte es la que es per- permeable al agua. Y la ascendente es la que es impermeable. Esta parte es la impermeable. Y por último, bueno, no por último, sino tenemos la parte distal, que es una parte parecida a la asa de Henle, solo que menos potente, y es acá donde van a actuar los principales fármacos. ¿Ok? Acá actúan los tiazídicos, y ahorita voy a explicar de los otros. Y por último tenemos el túbulo colector, donde ya directamente es donde se forma principalmente la orina y donde se controla por hormonas. ¿Ok? Lo importante de cada parte es que a partir de cada parte y cada función es que se van a clasificar los diuréticos. Porque, por ejemplo, si yo les digo un diurético de asa, ¿dónde actúa? Ustedes tienen que saber que los diuréticos de asa van a actuar principalmente en la porción ascendente del asa de Henle, por ejemplo. Y así les pueden preguntar. Les pueden decir, diurético que actúa únicamente en el túbulo distal. En el túbulo distal, el que actúa son los
tiacídicos. Otro ejemplo, diurético que actúa en el túbulo colector, los ahorradores de potasio. Bueno, X. Proximal, los inhibidores de anhidrasa carbónica, que bueno, ya los vamos a ir hablando uno por uno exactamente. Pero esta parte es más que todo para que entiendan que los diuréticos se clasifican principalmente según su fisiología y según dónde es que actúan. ¿Ok? Y ahora sí, para hablar de diurético propiamente dicho, para definir un diurético tenemos que entender que el diurético es el fármaco que principalmente aumenta la eliminación de agua y sales. ¿Ok? O sea, principalmente aumenta lo que viene a ser la orina. ¿Ok? Este concepto nunca quiero que se olviden. ¿Y cómo es que funcionan principalmente? Lo que hacen principalmente el diurético es actuar en la reabsorción. ¿Por qué en la reabsorción? Porque en la parte de reabsorción es donde se van a reabsorber iones, entre los cuales el más importante ion que tienen que acordarse es el sodio. ¿Ok? Es el ion que jala más cantidad de agua. Se compara un mol de Na con 4 a 5 moles de agua. ¿Ok? O sea, por cada mol de sodio se va a eliminar hasta 4 a 5 veces agua. Así que ya saben, el target primario, donde principalmente van a actuar los diuréticos, es en la fase de reabsorción. ¿Ok? Se dice que la gran mayoría son hiperuricémicos. Este concepto no es del todo correcto, o bueno, no es del todo claro. ¿Ok? Lo mencionaron en mi clase del año pasado, pero no es 100% real. ¿Por qué? Porque se habla de que todos son hiperuricémicos, principalmente porque aumenta la excreción de agua y se mantiene igual la urea. O sea, pierdes agua, pero te queda urea. Entonces, ¿cómo explicarlo? Em, si hacemos una proporción, normalmente, claro, la urea va a subir. Si hacemos una proporción, o sea, yo te digo, por ejemplo, tú tienes 5 moléculas de agua. Tienes 5 moléculas de agua y una molécula de urea. Acá, porcentualmente, la urea es únicamente el 20%. Pero ¿qué pasa si tú aumentas la diuresis y tú lo que haces es perder 2 moléculas de agua? Por proporción, la urea aumenta. ¿A cuánto? A 33%. Cosa que no es un factor 100% real, pero sí existe. Y es por eso que se dice que todos los diuréticos son hiperuricémicos. Pero quiero que se acuerden mejor este término para la parte de tiacídicos, ¿ok? Los tiacídicos son los que principalmente son hiperuricémicos. Y ahorita les vamos a explicar. Ahorita, bueno, en la diapo de tiacídicos les voy a explicar por qué, ¿ok? Pero quiero que se acuerden. Todos los diuréticos son hiperuricémicos y principalmente los tiacídicos. Y bueno, el uso de los diuréticos creo que es obvio un poco. Cualquier enfermedad que retenga agua o que el principal problema sea la acumulación de agua, va a ser el uso de diurético. Ejemplo, hipertensión. La hipertensión, ustedes saben que, saben la fórmula, ¿no? De presión arterial, que presión arterial es igual a gasto cardíaco por contracción, no, por resistencia vascular periférica. Entonces, si tú disminuyes el gasto cardíaco disminuyendo el agua total del cuerpo, claro, tu presión baja. Y es por eso que se puede usar. En insuficiencia cardíaca también se puede usar. En insuficiencias renales, cuando el corazón, no, cuando el corazón, cuando el riñón directamente no trabaja de la mejor manera, el cuerpo tiende a acumular agua. Y es por eso que tenemos que usar diuréticos para compensar esta acumulación. Cirrosis, que saben que es una inflamación del hígado que también acumula agua. Bueno, ya, hasta acá estamos bien. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar con los diuréticos, cada uno exactamente. Hay una diapo para cada diurético, así que vamos a ver diurético por diurético.
O sea, vamos a comenzar con los inhibidores de anhidrasa carbónica. Directamente no son mi fármaco favorito porque no son tan diuréticos, pero bueno. Ya, en fin, como su nombre dice, son inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Son un tipo de diurético que va a actuar inhibiendo una enzima. ¿Qué enzima, José? La anhidrasa carbónica. Ahora, vamos por acá. ¿Cómo es que actúa la anhidrasa carbónica? Esta es una imagen que saqué de su PPT. Miren, si ven acá, la anhidrasa carbónica está en dos lugares, acá y acá. Como les dije, es una enzima. No es un transportador, no es una molécula, no. Es una enzima que se encarga principalmente de transformar este, ay, ¿cómo se llama? Bicarbonato. Acá entra la anhidrasa carbónica y lo transforma en CO2 más agua. ¿Ok? Entonces, acá comenzamos. La anhidrasa carbónica, miren, en esta parte del lumen, del filtrado, esa parte es ¿se llama? La orina. Por anhidrasa carbónica, la orina se va a formar CO2 y agua. ¿Qué pasa con este CO2 y agua? Se reabsorben. Y una vez dentro de la célula, del túbulo proximal, ok, quiero que se acuerden, es que la anhidrasa carbónica, de la misma forma, va a transformar este CO2 y el agua en bicarbonato y en hidrogeniones. ¿Ok? El bicarbonato lo que hace es reabsorberse para evitar la pérdida de bicarbonato y para mantener un pH estable. Y el hidrogenión va a cambiar, bueno, no va a cambiar, va a activar un transportador con el sodio. Y el sodio va a permitir que el sodio entre. El sodio va a entrar a la célula. ¿Ok? Y es por eso que por este sodio es el que nos va a dar nuestro efecto diurético. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué pasaría si yo inhibo esta anhidrasa carbónica? Yo directamente no podría transformar el bicarbonato y los hidrogeniones en CO2 ni en agua. Si yo no transformo estos dos, yo no voy a tener una reabsorción de estos dos. Si yo no reabsorbo estos dos de la misma forma, no hay una conversión interna de hidrogeniones ni de bicarbonato. Entonces, no va a haber el hidrogenión que se necesita para reabsorber el sodio, no va a estar presente. Este hidrogenión no va a estar. Entonces, el sodio no se reabsorbe tampoco. Es por eso que va a haber una eliminación tanto de bicarbonato, tanto de bicarbonato como de sodio. Y ya les dije, el sodio es el principal ion que va a eliminar, se va a eliminar. En este caso, miren, lo curioso es que elimina también bicarbonato. Y es por eso que es el bicarbonato el que nos va a dar nuestros principales efectos. Ya que si tú eliminas bicarbonato, lo que vas a tener es una eh, orina alcalina. Y no sé si se acuerdan de cinética, en fármacos. La cinética de los fármacos normalmente cuando tú alcalinizas la orina, muchas veces los fármacos ácidos tienden a eliminarse mejor. Entonces, acá va a estar nuestro primer efecto adverso. Puede haber ¿cómo se llama? Un efecto cruzado. Un efecto cruzado con otros fármacos. ¿Por qué? Porque la orina es alcalina. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos. Eh, ya. Los inhibidores de anhidrasa carbónica tienen que recordar, actúan a nivel del túbulo proximal. ¿Ok? Actúan a nivel del túbulo proximal. Acá les he puesto tres ejemplos, donde el más importante, acetazolamida, creo que es de los más relevantes, de los que más van a encontrar. Igual quiero que se aprendan estos tres.
Y vamos a ver características directas de este fármaco. Es un diurético débil, claro, porque su principal función es bloquear la anhidrasa carbónica. O sea, su principal objetivo es eliminar esta enzima y es eliminar bicarbonato. O sea, su principal función no es eliminar sodio o eliminar otra cosa, no. Su principal función es eliminar bicarbonato. ¿Ok? Es por eso que hablamos de un diurético débil. Son sulfonamidas, que este es un grupo de fármacos que directamente, apréndenselo como dato, capaz, es un grupo farmacológico, es un grupo químico que directamente va a estar presente en varios fármacos. Así que capaz tenga relación con cuando si un paciente les dice que tiene alergias a este tipo de químicos. ¿Ok? Vamos a leer los efectos de este fármaco. Primero, produce acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben, el bicarbonato normalmente, la eliminación de este me va a producir acidosis. ¿Por qué? Porque cuando tú almacenas mucho bicarbonato, tú entras en un estado de alcalosis. Entonces, si tú eliminas el bicarbonato, lo que haces es acidosis. Lo mismo que expliqué, la alcalosis urinaria por la misma eliminación de bicarbonato por esta vía. Y el hilio muscular no es tan relativo, la verdad. El hilio muscular se puede asociar a todo fármaco que me va a llevar a la pérdida de agua o bueno, a la pérdida de iones. Normalmente cuando una persona pierde agua, pierde sangre, no creo que los encuentren con la mayor fuerza posible. O sea, o sea, imposible. Es como que pienses que una persona que ha perdido 2 litros de sangre porque capaz se donó, pucha, estés saltando de un pie. No, o sea, son personas que directamente van a tender a estar cansadas y hasta muchas veces se pueden ¿cómo se dice? Desmayar, tener un síncope. Así que el lilio es característico en todo fármaco que te haga perder agua o volumen de sangre. ¿Ok? Ya, esta parte es importante. Es muy usado en lo que es el mal de altura. ¿Ok? Acá voy a llamar a alguien. Anel, ¿estás? No. Yanela. Dijiste ya. Ajá. ¿Qué tal, Yanela? ¿Sabes qué es el mal de altura? Creo que cuando te choca en la altura, pues no. Claro, pero o sea, ¿por qué pasa? ¿Sabes? No. O sea, su fisiología. Ajá, o sea, algo así resumido. O sea, o sea, ¿por qué cuando subo a, digamos, 3000 metros sobre el mar, 4000 metros, así me siento mal? Me da dolor de cabeza, me da, no sé, mareos, ¿sabes? Supongo que porque baja el oxígeno. Perfecto, esa es la palabra clave. Gracias, Yanel. La respuesta es porque baja el oxígeno. Como dijo su compañera, cuando tu oxígeno baja, normalmente tus tejidos que se ven beneficiados con oxígeno, se ven nutridos por oxígeno, normalmente son los que sufren. ¿Y saben cuál es el principal órgano que usa mayor cantidad de oxígeno? El cerebro. Entonces, el cerebro, al no recibir oxígeno, directamente es el que te va a dar tus síntomas. ¿Qué te da? Náuseas. ¿Qué más te da? Dolor de cabeza. El dolor de cabeza directamente es una compensación. ¿Por qué una compensación, José? Te explico. El cerebro, como no está recibiendo el suficiente oxígeno, lo que hace es vasodilata. Vasodilata sus vasos. Entonces, al vasodilatar sus vasos, normalmente ustedes saben que bueno, la cabeza está formado por 3 componentes. Líquido cefalorraquídeo, sangre y el cerebro, que es el encéfalo. Y estos están contenidos en el cráneo. O sea, los tres tienen que estar en una proporción que estén contenidas por el cráneo.
Entonces, si tú vasodilatas los vasos, lo que haces es aumentar la cantidad de sangre. Si aumenta la cantidad de sangre, lo que tú haces es presionas o comprimes, la palabra es comprimes, el encéfalo. Y esta compresión, es lo que te da dolor de cabeza. ¿Ok? Listo. Hemos explicado el mal de altura. Ah, no, no hemos explicado. Muy usado. ¿Por qué es muy usado? Es muy usado principalmente porque en estos aspectos lo que tú quieres es aumentar tu oxígeno. ¿Cómo aumentas tu oxígeno? Ustedes saben que fisiológicamente, para que tu cuerpo gane oxígeno, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, no, la frecuencia respiratoria. ¿Y bajo qué molécula aumenta la frecuencia respiratoria? Mediante el CO2. Entonces, si yo te dije que los inhibidores de anhidrasa carbónica lo que hacen es disminuyen el bicarbonato por compensación, si tú disminuyes el bicarbonato, lo que haces es una acidosis. Entonces, el cuerpo tiene que compensar. ¿Cómo es que compensa? Disminuyendo el CO2. Y si tú disminuyes el CO2, el cuerpo lo va a tomar como que tiene que aumentar la frecuencia respiratoria. Porque ustedes saben, para eliminar CO2, tú tienes que respirar más veces. O sea, tienes que aumentar la frecuencia respiratoria. Y este aumento de la respiración es lo que nos va a hacer el uso de la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Lo mismo, bueno, este concepto es igual. Edema de gran altitud. O sea, toda pregunta que le digan mal de altura y les pongan diuréticos, pongan anhidrasa, bueno, inhibidores de anhidrasa carbónica. Alcalosis, de la misma forma. En alcalosis lo que pasa es una disminución de CO2 o puede ser un aumento de bicarbonato. Lo que haces es reponer esto, o sea, directamente lo que se puede hacer es disminuir el bicarbonato. ¿Cómo? Eliminando más. ¿Y cómo lo eliminas más? Con los inhibidores de anhidrasa carbónica. Listo. Glaucoma también es, bueno, es más como dato, la verdad, porque el glaucoma directamente está caracterizado porque la anhidrasa carbónica es la encargada de formar el líquido acuoso. El glaucoma, ustedes saben que es una enfermedad donde aumenta mucho tu presión intraocular o tu pío. ¿Por qué aumenta tu presión intraocular? Porque tienes mucha cantidad de líquido. Así que, ¿qué hacemos acá? Disminuimos este líquido. ¿Y cómo lo disminuimos? Con un inhibidor que actúe en la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Esto ya es más dato. Bueno, ya, glaucoma. Vamos a ver los efectos terapéuticos. La anhidrasa carbónica también aumenta la eliminación principalmente de dos sustancias. Dos sustancias principalmente. Potasio. Hay potasio, sí. Potasio y fósforo. ¿Ok? Eso es más como dato. No hay una relación exacta. O sea, sí hay una relación exacta, que es porque el cotransportador depende del sodio, pero no es relevante ahorita. Bueno, lo que les he dicho todo el rato, disminuye la reabsorción de bicarbonato, que es lo más relevante, y produce una orina alcalina. Que la orina alcalina es lo que me va a dar algunos efectos secundarios, y ahorita van a ver por qué. Acá está, hipopotasemia, que está ligado al potasio, y hipofosfatinemia, que está ligado al fósforo. Por eso le dije, son las dos principales moléculas que se eliminan junto con el bicarbonato y el sodio.
Cálculos renales. ¿Por qué me forman cálculos renales los inhibidores de anhidrasa carbónica? Porque ustedes tienen que saber que la orina es ácida por una razón. ¿Ok? La orina tiene que ser ácida porque hay moléculas y hay microorganismos que pueden vivir en esta. Vamos a comenzar con los microorganismos, ¿ya? O virus, mejor virus, ¿ya? Hay virus que viven dentro del tracto urinario. ¿Cómo matas estos virus? ¿O cómo es que tu cuerpo controla la cantidad de estos virus? Lo hace mediante una orina ácida. Mientras más ácida es tu orina, menos virus vas a tener, porque la acidez lo que hace es mata a los virus. ¿Ok? Si tú tienes una orina alcalina, los virus lo que hacen es, los virus aumentan. Si los virus aumentan, te puede formar un ITU, una infección urinaria transitoria. Ya, listo, fin. Ahora, en los cálculos, hay moléculas también que dependen que haya, que la orina sea ácida. ¿Para qué dependen que la orina sea ácida? Principalmente para la precipitación. Precipitación. La precipitación es un proceso físico en donde, bueno, las moléculas, en palabras simples, se rompen, ¿ok? Se rompen y no se mantienen en la parte urinaria, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú no rompes estas moléculas y se acumulan? Si tú no las precipitas o no las rompes, lo que vas a tener es una acumulación de estas. Si tú acumulas moléculas como podría ser el calcio o entre otras, te va a formar cálculos. Y es por eso que se dan los cálculos. Pero acá faltó poner itus. Te puede dar una infección urinaria también. Acá faltó poner infección, ya, un mito. Ah, ya, y el síndrome de Steven Johnson. Que eso es más cómodo, porque había una tabla que recuerdo de mi PPT que ponía en, o sea, había resaltado este síndrome. La verdad no sé qué es, pero bueno, vamos a ponerlo ahí por si acaso. ¿Dudas sobre la anhidrasa carbónica? ¿O seguimos? Seguimos. Ya, seguimos. Seguimos. Tiacídicos. Esos son los más comunes, los que más van a ver, porque son, quiero que se acuerden los tiacídicos como los diuréticos de primera línea, o los diuréticos que se usan en el día a día. Día a día, principalmente para controlar diversas enfermedades. Hay tres principales diuréticos, que tenemos la hidroclorotiazida, clorotiazida y indapamina, que directamente el más relevante y el que siempre van a encontrar es el hidrocloro. Es el más relevante y es el más usado para lo que viene a ser la hipertensión arterial, HT. ¿Ok? La clorotiazida es, es el diurético tiacídico que tiene mayor duración. Creo que es hasta 48 horas, me parece. La clorotiazida me parece que es 24. Y la indapamida es un diurético tiacídico caracterizado por vasodilatar. Eso es más como dato. Como dato, este vasodilata. Esto. Hasta acá vamos bien. Ahora, vamos a hablar de los tiacídicos de la misma forma. ¿Cómo es que funcionan los tiacídicos? Y vamos a usar esta imagen acá. Tiacídicos o diuréticos que actúan principalmente en el túbulo distal. ¿Ok? Túbulo distal. El tiacídico lo que hace es inhibir o bloquea directamente un cotransportador. ¿Ok? Bloquea el cotransportador de sodio y cloro.
Entonces, lo que no va a haber es una entrada o una reabsorción de sodio y de cloro. O sea, esta ya es simple. Si bloqueas el transportador, no se reabsorbe. Si no se reabsorbe, se elimina. Y si se elimina, jala agua. Ya está ya. Fin. Sodio y cloro. No va a haber una reabsorción de estos. Y miren esta parte de acá. Cuando el sodio entra, depende del potasio, que el potasio entre para que este salga. Y de la misma forma, el cloro, para que salga, depende que salga junto al potasio. ¿Ok? Y muchas veces el potasio no se mantiene únicamente acá, sino que el potasio también se suele eliminar. Así que si no tenemos sodio o no tenemos cloro para eliminar, bueno, para reabsorber potasio, lo que se hace es se elimina de la misma forma potasio. No está relevante, pero bueno, un dato por ahí. Así que ya, de acá quiero que se acuerden que directamente inhiben un transportador, el de sodio y cloro, y tiene un efecto en el potasio. No hay mucho más que recalcar acá. Esa es la principal. ¿Qué más podemos hablar de acá? Ya. Acá hay un transportador. No lo han puesto, la imagen es mala. Acá hay un transportador, ¿ok? Conocido como el transportador de sodio y calcio, que se llama el NXC. Este transportador de la misma forma también es importante. ¿Por qué? Porque este se encarga de expulsar el calcio y deja entrar el sodio. ¿A qué nivel? A nivel de la membrana vaso lateral. Entonces, este lo que hace es mete el sodio y elimina calcio. Así que, directamente, si yo ya les he dicho, el calcio ya no entra porque tú lo que haces es bloquear el transportador. Si no hay sodio para reabsorber, o sea, no hay sodio acá, no hay nada de sodio. Este transportador que depende del sodio, porque depende que el sodio vuelva a la sangre y bote calcio, no va a funcionar. No va a funcionar porque no hay sodio. O sea, no es que bloqueamos este transportador, bloqueamos algo, no. Es un transportador que lo que hace es directamente bloquea la expulsión de calcio porque no hay la cantidad suficiente de sodio para hacer su trabajo. ¿Y qué va a producir? Acumulación de calcio en la sangre. Este es en la sangre. Y esto es importante principalmente en pacientes mayores o en pacientes que tengan osteoporosis. Porque ustedes saben que en pacientes con osteoporosis normalmente se pierde, o bueno, hay una descalcificación de los huesos. Entonces, tú al reabsorber mayor cantidad de calcio o tú al mantener mayor cantidad de calcio dentro de la sangre, porque el transportador no sirve porque no hay sodio, va a ser beneficioso para pacientes con osteoporosis. ¿Ok? Ya, hasta acá. Hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. Sí, 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 sí. Ya, vamos a ver datos de la misma forma que la anhidrasa carbónica. A ver, son diuréticos que inhiben la reabsorción de sodio y cloro principalmente. ¿En dónde? Túbulo distal. Esta parte es importante. Túbulo distal. ¿Cómo es que son diuréticos o cómo es que actúan? Bloquean, bloquean al sin portador de sodio y cloro. ¿Ok? Y de esta forma se elimina gran parte también de potasio. Y disminuye la eliminación de calcio, que ya expliqué por qué, del transportador NXC. Si quieren lo pueden buscar. Ahí está el transportador.
Este dato es relevante, este es muy relevante. Y este es el que les hablé antes de los hiperuricémicos y que les voy a hablar ahorita. Compite con el sistema de secreción de ácido úrico. A ver, em, este fármaco, los fármacos tiazídicos se caracterizan principalmente porque se eliminan en el túbulo proximal, ¿ok? A través de un transporte activo, que este transportador activo, que no tengo su nombre exacto ahorita, hay un transportador. Este transportador también se encarga de eliminar ácido úrico. Entonces, si este transportador, además del ácido úrico, tiene que eliminar también el diurético tiacídico, lo que hace es una sobreexplotación o es una sobrecarga. Entonces, va a disminuir la eliminación de ácido úrico, haciendo que el ácido úrico se mantenga en la sangre. ¿Ok? Y esta acumulación de ácido úrico es lo que me va a producir la enfermedad de la gota. ¿Ok? Pero es por este transportador que tiene que trabajar el doble. Y al no poder compensar, al no poder trabajar el doble, porque tiene que eliminar el diurético también, es que va a haber la acumulación de ácido úrico. ¿Ok? Ya. Lo que le dije, sus usos clínicos. A ver, el primero es la hipertensión. Es un fármaco que principalmente se usa para controlar, ¿ok? Son de primera línea y se usan para el control diario de la hipertensión arterial. Se usa en insuficiencia cardíaca. Y ustedes saben, su insuficiencia cardíaca es que el corazón no trabaja bien. Así que para ayudarlo un poco para que trabaje con menos volumen, lo que hacemos es dar un diurético para no producir una sobrecarga. Muchos le dicen así, una sobrecarga del corazón. Se usa, bueno, como dato, la diabetes insípida y se usa cuando el paciente tiene cálculos. No sé si les dije antes, la acumulación de calcio en la parte renal, en la parte de la orina, va a producir cálculos. Lo dije en inhibidores de anhidrasa carbónica. Entonces, si tú bloqueas la eliminación del calcio, pues también vas a eliminar los cálculos. Así que también es bueno. Acá falta poner osteoporosis. Osteoporosis. Y ustedes saben, se reabsorbe el calcio y si se reabsorbe el calcio, es bueno para los pacientes que tienen problemas en la parte de los huesos. Uy. Ah, YOLO. Ya, efectos adversos. Produce hiperglucemia, que es directamente eh, aumento de glucosa en la sangre. ¿Por qué es que produce el aumento de glucosa en sangre? Se dice, hay estudios que dicen que los tiacídicos disminuyen lo que es la insulina. ¿Ok? Y ustedes saben que la insulina es la hormona principal secretada por las células betas del páncreas que ayudan a activar transportadores en la parte de los tejidos periféricos, principalmente a músculos, digámoslo así. Entonces, si tú disminuyes la insulina, vas a tener un aumento de glucosa en sangre. Si tienes un aumento de glucosa en sangre, va a producir aumento de colesterol. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa se acumula en el hígado, lo que va a hacer el hígado para combatir este aumento de glucosa, lo que hace es convertir la glucosa en colesterol.
o principalmente en ácidos grasos. Y luego que bueno, o sea, aumenta el colesterol porque aumenta la glucosa en sangre por un efecto del hígado. Es proarrítmico. ¿Por qué es proarrítmico? En esta parte, todo diurético que tenga relación con la pérdida o con la ganancia de potasio, vamos a hablar que es proarrítmico. ¿Ok? Y este fármaco, bueno, como ya vimos antes, afecta también este canal de potasio. Lo que hace es directamente aumenta la eliminación del potasio y es por eso que muchas veces se dice que aumenta o prolonga el segmento QT. Que esto ya es cardio, que no les voy a explicar por qué lo hace, porque es un montón. Solo tienen que saber que todo fármaco que aumente o disminuye el potasio en sangre es proarrítmico. ¿Ok? Y bueno, como dato, prolonga QT. Y por último, la gota, que también ya le expliqué, pues, lo del ácido úrico que compite con el transportador y bueno, X. ¿Hasta acá todo bien de los tiacídicos? Sí, 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 vamos, ya. Sí nos falta poco, tampoco, relativamente. Ya, diuréticos de asa. Los diuréticos de asa se les conoce como diuréticos potentes o diuréticos rápidos, porque estos fármacos son los diuréticos más potentes que existen, principalmente por el lugar de acción y por la proporción de transportadores que bloquea. Y bueno, la cantidad de iones también que bloquea. Así que vamos a ir viendo eso. ¿Sí? Ahorita quiero que sepan que los diuréticos de asa son los diuréticos más potentes y normalmente son condicionales. Y ahorita les voy a explicar por qué se dice que son condicionales. ¿Ok? Vamos con la parte de dinamia. Ya, dinamia. Eh, ya, los de asa. ¿Dónde actúan los diuréticos de asa? Los diuréticos de asa actúan principalmente en la parte ascendente del asa de Henle. Asa, ya, ascendente de asa, ¿ya? Esta parte es impermeable al, al H2O, o sea, no permite la entrada ni la salida de H2O. Lo que sí es permeable es a los iones, ¿ok? Así que lo que va a producir principalmente es un gradiente osmótico, porque va a aumentar de forma potente la eliminación de iones. Ahora, ¿de qué ion estamos hablando? Hablamos de estos tres iones. Este es el cotransportador, ¿ok? Conocido como el sodio, potasio y cloro, porque son tres moléculas las cuales va a afectar sodio, potasio y dos cloro, ¿ok? Si tú inhibes este transportador, lo que vas a tener es un acúmulo de cloro, sodio y potasio en la parte de la orina. José, por qué se dice que son los más potentes o son los que tienen un efecto más fuerte, digámoslo así? Se dice que tienen el efecto más potente por el lugar en donde actúan y principalmente por la cantidad de transportadores que inhiben. Normalmente los de ASA inhibe hasta un 25% de estos transportadores y inhibe a tres iones. Acá tenemos el ion 1, el sodio, cloro y el potasio. Si lo comparamos con otros diuréticos, porque se compara mucho con los tiacídicos únicamente inhiben el 70% de los
transportadores. Y recuerden, los tiacídicos únicamente afectan a dos iones, sodio y cloro. Y es uno de cada uno. Acá es un sodio, un potasio y dos cloros. ¿Ok? O sea, la cantidad y la proporción de inhibición es mucho mayor. Acá es 7 y acá es 25. ¿Ok? Esa es la principal razón por la cual se dice que estos son los más potentes. Bueno, acá recalcar un poco más, ¿no? Es lo más relevante. Tienen que acordarse del transportador que inhibe, sodio, potasio y cloro, las cantidades que inhiben y por qué, el 25 y el 7%. Ah, ya. Se habla mucho del efecto techo de la fluorosemida. Ese es el de ASA. Si pueden ver acá, ven una comparación de la potencia de cada fármaco. Miren, clorotiazida, clorotiazida fue colocado en este punto. Y para producir una eliminación de sodio, lo hizo de forma muy pasiva. ¿Ok? Es por eso que los tiacídicos hablamos que son fármacos principalmente para el control. ¿Control en dónde? En el día a día. O bueno, diario. Diario. Son dos principales opciones que tenemos. Pero miren, la fluorosemida es distinto. La fluorosemida, una vez que se da, hay una alza significativa de eliminación de sodio. Bueno, y otros iones. Entonces, la fluorosemida, como actúa tan rápido, se va a hablar de que tiene un efecto principalmente en pacientes tríticos. Un paciente que quieras que tenga un efecto rápido. Rápido y potente. ¿Ok? Como dato, a los de ASA normalmente cuando los puedes dar intravenosos. Intravenosos. Y cuando los das intravenosos, tienen un efecto en 5 minutos. Es demasiado rápido, diría yo. Y cuando los das de forma oral, porque también existen vía oral, tienen un efecto en 20 minutos. Son bastante potentes y son bastante rápidos, ¿ok? Y es por eso que principalmente su uso es cuando tenemos pacientes tríticos o pacientes con un problema agudo. Ya. Bueno, un poquito más de datos, un poquito que se acuerdan. Ya hemos dicho, son fármacos muy potentes, actúan en la asa de Henle en la parte ascendente, ¿ok? Ascendente gruesa. Bloquean al sin portador, sodio, potasio y cloro, ¿ok? Son de alto techo y son de efecto rápido. A ver, muy usado principalmente en edemas asociados a enfermedades renales, siempre y cuando el edema sea un proceso agudo y crítico. Asociado a edema de pulmón agudo, este sí, bueno, por su propia definición, sí es un proceso crítico, porque cuando tú llenas los pulmones de agua, lo que haces es disminuir el intercambio de oxígeno, ¿ok? Así que se te dificulta la respiración, entras en un proceso de, ay, ¿cómo se llama? Un proceso de disnea, así que quieres revertir estos efectos rápidos. Podemos usarlo en crisis hipertensivas de la misma forma. Cuando hablamos de una crisis, hablamos de un momento en donde la presión sistólica está por encima de 180, 120. Entonces lo que queremos es disminuir esta presión antes de que haya un daño en algún órgano. Se puede usar cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica o aguda. Bueno, esto es lo mismo. Crónica y aguda. Ya, bueno, ya está ya. Efectos adversos. Ya. Primero, y por hipopotasemia, que ya he dicho. Elimina potasio, entonces muchas veces también se puede ligar a problemas arrítmicos. Rítmicos. Hiperglicemia, que no es tan relevante, pero también existe. ¿Ok?
puede producir hipotensión. ¿Por qué hipotensión? Porque al tener un efecto tan potente, imagínate, te confundes de paciente o te confundes de dosis. Al paciente que, digamos, tenía depresión 130, 80, se lo bajas hasta, puede ser 90, 60. O sea, has dado un fármaco que directamente ha hecho mal a tu paciente y tiene efectos en la piel. Bueno, eso ya, bueno, X. ¿Los de ASA, listo? ¿Todo bien? Ya, seguimos. Ah, ya, no, faltó esto. La fluorosemida es el fármaco principal, el diurético de asa preferido. ¿Por qué? Porque tiene un efecto moderado. O sea, no moderado como tal, sino tiene un efecto potente, sí, pero su acción es más moderado que el resto. El más potente de todos es este de acá, pero no lo van a encontrar mucho en el hospital. Ok, o sea, no, no vamos a sacar mucho eso. El que más van a encontrar es la fluorosemida también. Acá sí, Axe. Es el más accesible de los tres, pero igual es importante que se acuerden los tres. Ese es el más potente y el que dura más es este de acá. Este dura hasta 12 horas, me parece. Y este es el más potente. Sí, 12 horas, ya está. Ahora sí, seguimos. Seguimos, ya. Solo falta esto nomás. Ahorradores de potasio. A ver. Esos son directamente, vamos a hablar de dos fármacos, ¿ok? Pero como sus nombres propiamente dice, son diuréticos que ahorran potasio. No hay más que decir. Son diuréticos que eliminan, eliminan sodio, pero conservan potasio. Así que, José, dime, Yanela, José, te iba a preguntar de los de ASA. Dentro sí, del de ASA está el ácido etoclínico. Y en una pregunta del pasito, este, o sea, preguntaron qué es la característica que diferencia el ácido etacrínico de los demás diuréticos y qué utilidad tiene por eso. Y no sé. del ácido, eso está en su práctica Sí, o sea, le preguntaron en un pasito. de práctica. Ujú. Pucha, tendríamos que buscar, porque estos son los que se hablan en Teo. O sea, yo más me guío de Teo, porque su guía de práctica, este, me parece que la cambiaron, porque no es la misma. El doctor Yatako creo que me mencionó que la habían cambiado, habían aumentado más puntos y habían quitado otros. Por eso ahorita no tienen informes, creo, o si los tienen, creo que son más puntuales en eso. Soleil, ¿sí ¿tienes algo que hacer? Sí, es que eso estaba en la lectura y era que el ácido etacrínico no pertenecía al grupo sulfonamida. Ya está bien. ¿Y para qué sirve? Ah, ya sirve para las alergias o intolerancia a a los medicamentos de ese grupo. Ok. Gracias. Bueno, gracias, Soleil. Es un dato que también es importante tener en cuenta si en caso lo mencionaron en práctica. Sí. Aunque recuerden, la parte de diuréticos, las preguntas que les van a hacer son las preguntas que pone el doctor Enteo. ¿Ok? La parte de práctica, sí es relevante, pero las preguntas de su parcial van a ser de su doctor que les ha dado su Teo. ¿Ok? Así que si el doctor de Teo no habló mucho de otros fármacos que no menciona en su clase, es difícil que les pongan eso. Sí, seguimos. Ahora vamos a hablar de los ahorradores de potasio, que bueno, como ya estaba diciendo, eliminan principalmente sodio y conservan
potasio. Entonces, estos diuréticos principalmente son, ¿cómo se dice? Coadministrados, o sea, se administran bajo una condición. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de que el paciente tenga muy baja cantidad de potasio o esté usando un fármaco que aumente su eliminación. Entonces, directamente, el paciente puede estar, por ejemplo, usando un diurético tiacídico y el médico ve de que el efecto diurético no es tan bueno, pero se está perdiendo mucha cantidad de potasio. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico lo que hace es aumenta otro diurético, que en este caso, como ve que el problema es el potasio, aumenta un ahorrador de potasio. ¿Ok? Hay más potasio en el riñón. Un ahorrador de potasio. ¿Ok? Para que tengan un efecto de sinergia, y además de eso, se disminuya la pérdida del potasio. Esa es la principal condición de usar inhibidores de potasio. Ahora, los inhibidores de potasio se dividen en dos grandes partes. Tenemos los bloqueadores de, ¿cómo se llama? A ver, primero los bloqueadores de mineralocorticoides, que vendrían a ser los bloqueadores de aldosterona. Que ustedes saben, la aldosterona es segregada en la parte de la glándula suprarrenal, en la parte del glomérulo, en la corteza. Sí, estoy bien. Es segregada principalmente en esta parte. Y ahora, ¿cuál es la función de la aldosterona? La aldosterona lo que hace es, ay, perdón. La aldosterona tiene un efecto bien importante. Lo que hace es reabsorbe el sodio y elimina potasio. Entonces, si tú bloqueas la aldosterona, tú no vas a reabsorber sodio. Tú lo que haces es eliminas, eliminas el sodio. Y tú no vas a eliminar potasio. Lo que haces es mantener el potasio. O bueno, o reabsorberlo para que sea más fácil de entender. Reabsorber. ¿Ok? Así que acá tenemos nuestro primer ejemplo con la aldosterona, que el principal medicamento es la espironolactona. ¿Ok? Lo mismo que les dije, inhibe la acción de la aldosterona, o sea, menos reabsorción de sodio y menos pérdida de potasio. ¿Ok? La palabra no es mayor reabsorción, es menos pérdida. Menos pérdida. Ya, hasta acá vamos bien. Ahora, hay otros que también actúan a este nivel, que son los bloqueadores del canal de sodio. A ver, los bloqueadores del canal de sodio, o bueno, estos fármacos en sí, están en lo que vendría a ser en el túbulo contorneado. Entonces, lo que hacen es bloquear un transportador o directamente canales de sodio epiteliales. Y lo que hacen al inhibir esto es que se evita el intercambio de potasio por el intercambio de sodio. Entonces, de la misma forma, hay una menor segregación de potasio y hay una menor reabsorción de sodio. Entonces, se va a cumplir esta ley que dice que su función principal es proteger la pérdida de potasio, ya sea en ambos diuréticos. Siempre, siempre, siempre se va a buscar la protección del potasio. Y si se dan cuenta, se, se da lo que vendría a ser la eliminación principalmente de sodio, tanto acá como acá, en ambos fármacos.
¿Cuál es su principal diferencia? Es el lugar donde estos actúan. Uno es en la parte de los canales de sodio, directamente en lo que vendría a ser canales de sodio epiteliales, en el túbulo colector, y el otro es en el receptor de aldosterona. ¿Ok? Acá tenemos el aldosterona. A ver, acá creo que lo he explicado un poco. Bueno, acá está un poco explicado. No, no sé tanto cómo explicarlo acá, pero ambos actúan acá. A ver, la amiodarona, que directamente es el bloqueador del canal de sodio, y también la aldosterona, que vendría a ser en otro canal, no es en el mismo canal, es distinto. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Ya, vamos con los usos clínicos para no marearlos tanto. Ya. El uso clínico directamente ya les he dicho, es condicional. Es condicional a que un paciente esté eliminando mucha cantidad de potasio. Entonces, se va a usar mucho, se puede usar en lo que vendría a ser insuficiencia cardíaca congestiva, que es un proceso crónico. Es un proceso crónico en donde normalmente, cuando es un proceso crónico, el paciente ya está tomando un diurético, normalmente un diurético diacídico. Entonces, lo que se hace es aumentar un diurético más para disminuir la eliminación de potasio, que en este caso vamos a usar los inhibidores, los ahorradores de potasio. Diuréticos de, ay, wait, diuréticos ahorradores de potasio. Listo. Síndrome de Conk. A ver, ¿qué es el síndrome de Conk? Solain, ¿estás? Yanel, ¿estás? Ya, bueno, ya. Sí, sí Ay, estoy. Sí, ¿sabes qué es el sí. síndrome de Conk? No. Ya, ya. No te preocupes. Síndrome de Conk es el aumento de aldosterona. Ah, ya, ya. Entonces, si ya te he dicho que la aldosterona se encarga ¿De qué se encarga la aldosterona? De reabsorber sodio. Ajá, perfecto. La aldosterona reabsorbe sodio. Entonces, lo que tú quieres es eliminar esta aldosterona, porque imagínate, tu paciente ya reabsorbe mucho. Entonces, el principal problema es que el paciente tiene un problema, un síndrome, que aumenta mucho mi aldosterona. Entonces, mi principal tratamiento va a ser inhibir estos receptores. ¿Cómo? Con un diurético ahorrador de potasio, que principalmente actúe en los receptores de mineralocorticoides, ¿ok? O receptores de aldosterona. Ya, fin. Previene la hipopotasemia. Bueno, lo que ya he dicho por otros diuréticos, es por eso que muchas veces se considera como que es un diurético condicional. Es condicional. Y bueno, entre otros efectos, esos ya son más datos en sí. Hablamos de ginecomastia cuando el paciente usa espironolactona. Y ustedes saben que esta enfermedad es el crecimiento de mamas en los hombres. ¿Ok? El triamtireno se asocia al antagonismo de ácido fólico, por lo que muchas veces se puede asociar con anemia megaloblástica. Y tenemos los trastornos gastrointestinales, que se asocia mucho con la amilorida. ¿Ok? Pero esos son más datos, ¿ok? De cada diurético. Que se tienen que aprender, sí, por si acaso. Por si acaso les pongan, un paciente usa un diurético y ha tenido síntomas, por ejemplo, de anemia. ¿De qué fármaco estamos hablando? Ustedes marcan ya. Triamtireno, normalmente. Ginecomastia, un poco de lo mismo.
Ya hasta acá vamos bien. Ya entramos en el último fármaco, chicos. Que este ya es el más fácil de todos y el más corto, me parece. Vamos a hablar por último de los diuréticos osmóticos. Que los diuréticos osmóticos no tienen un efecto directo en un receptor, ¿ok? Principalmente donde estos actúan son mediante mecanismos físico-químicos. Ahora, ¿por qué se dice que actúan con mecanismos físico-químicos? Principalmente porque se habla de que estos diuréticos no se absorben y tampoco se metabolizan. José, si no se absorben ni se metabolizan, ¿dónde es que tienen sus efectos? Sus efectos van a ser producidos por un efecto físico. Efecto físico. Y el principal característico de todos es el manitol. Y ahorita voy a explicar por qué. Lo que hace el manitol directamente es, se va a almacenar en la sangre y en los tejidos. ¿Y qué pasa cuando se almacena en la sangre o los tejidos? Lo que hace es aumenta la osmolaridad del filtrado, ¿ok? Haciendo que se impida la reabsorción de agua en los túbulos renales. José, explícamelo mejor. Ya. Digamos, el manitol es esto. Ok. Digamos, no es un fármaco que se absorbe ni se metaboliza. Entonces, va a haber mucho manitol en lo que vendría a ser eh, ay, ¿cómo se llama? Túbulo, o bueno, en la parte permeable de todo nuestra fisiología renal. Entonces, el manitol va a funcionar como una molécula que aumenta la osmolaridad. En clases pasadas me recuerdo, hice esta pregunta, que la osmolaridad es la capacidad para eh, eh, jalar agua. Entonces, si tú aumentas la osmolaridad dentro de la sangre o dentro de la parte líquida, lo que haces es normalmente jalas agua, jalas agua. Entonces, tú al jalar agua, normalmente va a haber una diuresis, porque va a haber una orina cargada desde el túbulo contorneado. Así que todo el agua posible se va a ver absorbida. Ahora, ¿cuál es el punto malo del manitol? El manitol, lo malo de este es que puede penetrar la mayoría de tejidos. Penetra la mayoría de tejidos. Entonces, José, ¿por qué la mayoría y no todos? Porque no puede penetrar lo que es la barrera hematoencefálica. Y es acá donde va a tener su principal efecto y la razón por la cual se va a usar el manitol. Si yo te dije que esta molécula normalmente aumenta su osmolaridad en la sangre y en los tejidos, va a aumentar esta en todos los tejidos y en toda la sangre, menos en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema nervioso central? Lo que hace es perder, perder agua. Imagínate, tu paciente tiene una presión intra, intratraniana o un pío muy alto. Entonces, normalmente lo que se usa es el manitol. ¿Por qué? Porque lo que hace es aumenta la osmolaridad en todos los tejidos periféricos
menos en el sistema nervioso central. Entonces, para compensar, el agua normalmente va a salir de este sistema, va a salir desde la barrera hematoencefálica y va a dar y libera agua. Esta liberación de agua se va a conocer como, tiene un nombre, diuresis del sistema nervioso principalmente, por ósmosis, por un proceso físico-químico. Físico-químico, ¿ok? Es por eso que sus principales usos es cuando el paciente tiene un incremento de presión intraocular, que saben que la parte ocular está muy ligado a lo que es sistema nervioso central, y es cuando el paciente tiene un incremento de presión intracraniana, ¿ok? Esos son sus dos principales efectos. Y es porque el manitol no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y ahí bueno, esos son efectos adversos que está ligado al sistema nervioso central. Apréndanselo más como dato. No lo suelen preguntar mucho. Lo que lo que suelen preguntar es esto. Es dónde es que actúan y por qué. Y cuál es su principal efecto. ¿Ok? Actúan principalmente contra la presión intracraniana y la presión del ojo. O sea, acá sería un glaucoma y este sería capaz un mal de altura. Un mal de altura. Cuando aumenta mucho tu presión y te duele la cabeza, bueno, X. Así que estos son nuestros principales dos ejemplos y el manitol cómo actúa. Aumenta la osmolaridad. Y ya como dato extra, que me pareció importante mencionarlo, si en casos en su examen les pongan em, mujer de 40 años que está embarazo ya de 3 meses aprox y tiene algún problema cardíaco, una hipertensión, ¿qué diurético se puede usar? Esas son nuestras dos principales líneas de efecto. ¿Ok? Eso quiero que se aprenda. Eso es más como un dato, igual. Se te hacía el tiacídico y acetazolamida. Listo, fin. Ya, chicas, ¿tienen dudas? ¿Algo? ¿O todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, chicas. Gracias, Solane. Voy a estar cerrando la grabación y les voy a pasar el post-test. ¿Sí? Ya. Un ratito, por favor. Ya.